Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. Bueno, pues estamos una vez más en Getafe News, en una nueva conversación, y hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Guerrero. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo para conversar un ratito hablando de Getafe. Siempre empiezo todas las entrevistas de la misma manera, porque me gusta empezar por lo bueno, porque siempre no sé cómo me la apaño, que acabo siempre hablando de cosas, de problemas o de situaciones. Un buen final. Claro, entonces me gusta empezar por lo bueno. Y siempre pregunto lo mismo, ¿tú qué destacarías a una persona que no conoce o que no conoce nuestra ciudad? Si tuvieras que darle una característica de Getafe, ¿qué características le daría Miguel Ángel Guerrero a esa vecina que es de no sé dónde, que nunca ha estado en Getafe? ¿Qué característica destacarías tú de nuestra ciudad? Bueno, yo creo que Getafe es una ciudad diversa y donde la convivencia es bastante aceptable, bastante buena. Y después tiene una zona centro, que yo creo que eso no tiene muchas ciudades, por lo menos de la zona sur, una zona centro bastante agradable, donde se puede pasear, donde se puede estar bien. Bueno, yo creo principalmente soy una ciudad también donde se tienen, para quien busque la cuestión laboral, se tienen zonas laborales muy cerquitas, o sea que el acceso al trabajo también es muy cerca. ¿Desde cuándo lleva Miguel Ángel Guerrero en Getafe? Bueno, yo nací aquí. ¿Tú eres de Getafe? Nací en Es Getafe. El primero, yo creo que he entrevistado que eres de Getafe. En casa de mi madre, concretamente, o sea que sí. Tú eres de Getafe, entonces, de los de toda la vida. De toda la vida, de comadrona, de casa de mi madre, y allí me sacó la mujer como pudo, con 5 kilos y pico, ¿Y qué recuerdas de tu infancia, Miguel Ángel, aquí en Getafe? Uf, madre mía, qué recuerdo. Tengo poca gente que es de pequeño de Getafe y es una pregunta que casi nunca hago, pero que me va salta la curiosidad. ¿Qué recuerdas? Recuerdo una sensación de libertad, de que la calle era muy nuestra. Eso es tal vez el recuerdo más cercano, más hondo que tengo. ¿Dónde te criaste? ¿Dónde estaba tu casa? En la zona centro, estaba cerca de los Escolapios, había muchos terrenos. Y digamos que nosotros éramos como muy libres, íbamos a los terrenos, el barrio era nuestro. Es cierto que los límites eran mucho más cercanos, el barrio era ya, más allá del barrio era otra cosa oscura. Pero otro barrio controlaba la situación, salías, jugabas. Y bueno, yo creo que recuerdo eso, de salir a la calle, hacer lo que quería, mucha imaginación. Había menos ocio reglado, el ocio era el que tú te hacías. Y la verdad es que bueno, guardo un grato recuerdo de eso. Y después un grato recuerdo de que casi todos los años nevaba. Y eso lo echo de menos. Eso hace bastante ya que no nieva. Miguel Ángel, ¿y dónde estudiaste? ¿En Getafe? Sí, ¿también? Estudié en Getafe. Bueno, yo empecé en la Divina Pastora, como estaba al lado de mi casa. Mi Claro. madre, por la cosa de eso, que era muy religiosa. Y empecé ahí primero de primaria, y después me fui al Colegio San Sebastián, que está en la calle Depósitos, y después al Alarnes, que era formación profesional, y después al England también. Bueno, England y Alarnes. Y ahí terminé ya quinto. ¿Y ahí luego ya no seguiste estudiando? No, ya no. ¿Y profesionalmente a qué te has dedicado? ¿Dónde has estado trabajando? Pues a muchas cosas. Empecé repartiendo... ¿Alguna? Algunas de ellas, empecé repartiendo periódicos, estuve en la Comunidad de Madrid conduciendo, de conductor, estuve también trabajando de transportista, fui autónomo durante 7 años, estuve de comercial también, y después ya últimamente pues empecé ya como delineante, empecé en una empresa de ascensores y ahora estoy en la empresa Talgo, la de los trenes, y llevo ya ahí unos 14 o 15 años. Ahora vamos a entrar un poco en materia ya A ello, ¿no? Vamos a ello. en materia de política, ¿vale? Estamos hoy aquí tengo que darle las gracias al Círculo de Podemos por dejarnos, como siempre, la morada cuando vengo a hacer alguna entrevista. Pero antes de ser concejal de Podemos, que luego llegaremos a eso, yo, a toda la gente que habéis estado en Ahora Getafe, sabes que es una cosa que siempre le estoy preguntando a todo el mundo. Entrevista a Yolanda Hidalgo, a Ana Calcerrada, a la gente que creo que tuvisteis ahí un papel, tú llegaste a ser secretario de organización de Ahora Getafe. ¿Qué recuerdas de Ahora Getafe? Porque tampoco es cuestión de entrar en todo lo que sucedió en aquella época, me parece que no sé si es tan relevante, no tengo ningún problema en que hablemos de ello, pero ¿qué recuerdas tú de ese momento político? ¿Cómo llegas tú a Ahora Getafe? Bueno, Ahora Getafe yo empecé en ECU, empecé en ECU como podía haber empezado en Podemos, simplemente un amigo conocido, yo tengo sensibilidad medioambiental desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, me habló de ECU y bueno, pues era la persona cercana y empecé en ECU, ¿no? Estuve un tiempo, la verdad es que estuve bien.
Y después en 2015 ECO se metió dentro de la candidatura ciudadana de Ahora Getafe. Entonces ahí es donde empecé a tener un contacto más directo con Podemos y con todo el ambiente político de Getafe. Y bueno, yo como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, y como sé que al final cada vez que se habla de Ahora Getafe se habla de cuestiones, de lo que hubo, lo dejó de hacer, yo realmente me gustaría dar una visión un poquito distinta. Yo creo que Ahora Getafe fue un intento por muchas partes sincera, por parte de mucha gente. Creo que fue un intento muy difícil. Queríamos en 6-7 meses organizar a toda la ciudad, a toda la gente comprometida para hacer documentos organizativos, dar de alta. Se hizo un despliegue impresionante, pero impresionante, en 6 o 7 meses. Yo creo que era una tarea muy difícil. Cuando hablamos de los frentes amplios de Latinoamérica, por ejemplo, están haciendo años para al final hablar de lo mismo, para empezar a hacer programas comunes. Entonces, bueno, era bastante complicado. Dentro de eso, pues hubo, bueno, ciertos juegos sucios también, eso es cierto, pero es cierto que hubo mucha voluntad, mucha gente, y yo me quedo con una buena parte de eso. Y de hecho creo que agradezco a mucha gente que al final no siguió, pero que lo puso todo ahí. Unos salieron desilusionados, otros tuvieron un recorrido un poquito más allá y siguieron en política o están en grupos sociales. Pero yo creo que fue muy ilusionante. Muy ilusionante y ya digo, un poquito difícil de llevar a cabo, de llevar adelante. Además, ¿Tú consideras que el principal problema que se tuvo fue el tiempo? O sea, que se hizo en un corto espacio de tiempo. Yo creo que eso fue un problema importante. Fue importante porque a veces no tuvimos tiempo para debatir, porque las cosas necesitan tiempo. Para debatir, para acordar. Además, en ese poco tiempo hubo mucha complicación. No hubo alguien que dijo esto se hace así. Se hizo todo como muy democráticamente. Todos los documentos organizativos se fueron letra por letra. Cuando ya tenías uno, aparecía uno con un documento alternativo, era una locura. O sea, ahí no teníamos mucha visión de qué significaba eso, ¿no? Pero entiendo que una parte sí. Evidente otra parte, bueno, pues ahí se juntaba todo. Había otras formas de hacer política que tal vez intentaban ocupar el espacio. Se juntaba gente que era más ciudadana. Entonces hubo mucho contraste. Yo creo que fue muy difícil sacar algo común, porque había gente de muchos sectores. Y bueno, para mí con más tiempo es posible que se hubiera hecho algo más, bueno, algo que fuera más duradero, ¿no? Como organización. Claro, pero ¿tú crees que el problema de ahora Getafe, por seguir con ello, fue en su proceso, digamos, de constitución? Y yo creo que hubo un problema de ahora Getafe en el momento de la la palabrita se las trae, institucionalización en sí del movimiento. Es decir, aparte de, creo que has explicado bien el tema de había diferentes sensibilidades políticas, digamos, o formas de entender la política entre organizaciones políticas que estaban dentro, como podía ser Podemos, Izquierda Unida, cualquiera de las organizaciones políticas que ya estaban constituidas y que unos porque ya llevaban mucha trayectoria, otros porque acababan de llegar, si me apuras, no supieron encontrar su sitio, digamos, en ese espacio, creo, de mi punto de vista, esto es opinión. Y luego, por otro lado, creo que el momento clave, digamos, es el momento de institucionalizarlo. O sea, hasta ese momento hubo muchas dificultades, porque podríamos hablar de las primarias, podríamos hablar de muchas cosas que tú viviste en primera persona. Pero ¿no crees que el momento clave fue el llegar a la institución? El asumir todas las contradicciones, todo ese proceso dentro de una organización de ese tipo. Porque además no es un problema, desde mi punto de vista, de ahora Getafe solo. O sea, no fue un problema exclusivamente local, sino que fue una situación que se reprodujo en casi todos los sitios donde el modelo se hizo. Me da igual que fuera Getafe, que me da igual que fuera Fuenlabrada, que Madrid, que Zaragoza, que Cádiz. O sea, que no era un problema de Getafe ni de personas de Getafe. Creo que el movimiento en casi todos los sitios le fue pasando más o menos lo mismo. Claro, yo creo, a ver, cada etapa tiene su parte. Hay una parte que es lo que hemos comentado también, pues quién se juntó ahí, la diversidad, la parte buena, la parte menos buena y demás. Y después se pasó a una segunda fase. O sea, no sé si fue la más o menos problemática, pero es la que las reglas de juego habían cambiado. Tenías a la institución tiene reglas. Y bueno, tiene reglas a veces en el buen sentido, porque a veces las cosas no se hacen tal como las pensábamos. No, yo voy a hacer la vivienda, yo voy a hacer tal. Ahora, bueno, ¿y cómo lo haces? ¿Y dónde están los presupuestos? ¿Y cómo planteas las cuestiones a los otros grupos teniendo en cuenta que tienes que respetar cierta legalidad o cierta normativa que existe? Entonces todo eso, evidentemente, aprieta aún más todavía. Y yo creo que esa parte, claro, también requiere una fase de preparación. Y yo creo que la propia gente que estaba en Ahora Getafe transmitía eso. Oye, hemos llegado aquí y bueno, hay cosas que son lógicas, que pensamos que eran de una manera y hay que adaptarse a ciertas cuestiones. Pero no una adaptación como resignación, sino que aquí hay algo que hacer y hay margen todavía, ¿no? Y yo creo que eso fue, bueno, un proceso de adaptación y con sus dificultades. Y bueno, pues ahí, como sabemos también, pues dentro hubo también tensiones externas que no facilitaron tampoco.
porque también es cierto lo que comentamos antes, hay tal vez el periodo el periodo anterior que tenía que haber sido un poquito mayor, más hablado, más consensuado, haber llevado cosas más en común, no se cumplió y salió después. Y bueno, y pues con más o menos intención, a veces intencionadamente para jorobar las cosas, a veces porque no se sabía cómo conectar, pues es cierto que eso estresó bastante el grupo, ¿no? Pero lo maduró a la vez. Yo pienso que lo maduró. Y también aquella maduración ha venido en que ahora hay personas que ya conocen cuál es el proceso. Y ahora se están haciendo cosas que son reales. Hay presupuestos, hay normativa, y entonces hay capacidad de decidir mucho mayor. Es menos etéreo. Menos florido, es cierto, pero es más real. Y eso yo creo que es importante valorarlo. No me quiero centrar solo en Ahora Getafe. Después de pasar el proceso Ahora Getafe, se diluye, digamos, el espacio político que representaba Ahora Getafe, le podemos decir como queramos. Al final Ahora Getafe es un proyecto fallido. La siguiente legislatura de final, pues las tensiones en el grupo municipal y fuera del grupo municipal conducen a un nuevo escenario electoral, y aunque formabas parte de ECUO, formas parte de la candidatura de Podemos, que Podemos va con ECUO en 2019, vas en la lista, en principio no sales, pero como las legislaturas en esta ciudad las conocemos y son bastante largas, son bastante largas, y acabas entrando de concejal. Y es una pregunta que vengo haciendo a todo el mundo que ha sido concejal la primera. ¿Qué sensación? ¿Qué es lo primero? Vienes de ese proceso, además, de que estás explicando, ¿no? de ese proceso de efervescencia del 15M, de Ahora Getafe, donde tú habías participado activamente en todas esas propuestas, eso que estábamos hablando de qué sensación es la primera que llegas cuando entras a la institución y entras dentro y dices... Pues mi primera sensación son los plenos. Tú entras con una idea, ¿qué idea tenemos o quien piensa un poquito en política? Bueno, pues la política en los plenos, tú contrastas, argumentas y demás, y realmente es un poquito distinto. Es un poquito distinto. Hay una parte de trampa, yo no digo que no tengan sentido los plenos, lo tienen porque se aprueban presupuestos, es la parte democrática, cada cual puede expresar su opinión, representa un número de ciudadanos y evidentemente expresa y eso está bien, pero es cierto que hay mucha cuestión de trampa también, mucha estrategia para desgastar. Yo, por ejemplo, lo primero que me impresionó un poco, y al principio me sentí un poquito así, dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Cuando tanto el PP como Vox tenían la estrategia de llamarnos de 4 o 5 veces todos los plenos, los socialcomunistas. Digo, a mí me chocó, porque digo, a ver, aquí no venimos a esto, venimos a hablar de las cuestiones. Pero como ese tipo de estrategias, ha habido mucho tipo de estrategias que buscan el desgaste. Y bueno, pues la verdad es que al final te acostumbras, dices, son las reglas de juego, pero sientes un poquito de decepción en cuanto a que, qué pena, ¿no? Que la política también se vaya convirtiendo en esto, cuando lo suyo sería que cada cual argumente, tenga su punto de vista y al final la gente aprenda o esté de acuerdo o no, pero digamos, vaya madurando políticamente cuando vea los plenos, ¿no? Y eso, aparte que ya digo, veo la función y veo la necesidad, también me lleva un poquito de decepción, que fuera parte de eso. Y además por un lado está la parte, digamos, más visual, ¿no? Que es la parte de los plenos, has hablado de eso, pero y la parte, digamos, de funcionamiento del ayuntamiento, el tiempo que has estado, ¿qué sensación tienes? Si ha cambiado mucho tu imagen de lo que tú pensabas antes de entrar a la institución a una vez que estás dentro, en cuanto al funcionamiento, sobre todo me refiero. Yo, por ejemplo, bueno, aclarar primero que yo no estuve... Tú no has sido parte del gobierno. No estuve parte del gobierno, pero tampoco estaba a tiempo... no estaba liberado al 100%. No estaba liberado. Estaba un 75%, entonces eso me suponía que podía ir, que cogía tiempo para los plenos y las comisiones. O sea, estaba pues unos 4 o 5 días libre, ¿no? Pero sí me sorprendió, la verdad es que, bueno, siempre criticas a los demás, a los políticos que no hacen y hacen. Y bueno, tuve cierta ocasión de reunirme pues con personas de educación, que era mi ADIA, con personas de seguridad, y realmente hay mucho trabajo que se está haciendo, también por parte de los concejales del PSOE y por parte de concejales nuestros. Pero a mí, que soy más de valorar, no tanto poner etiquetas de partidos, sino valorar el esfuerzo de la gente, la verdad es que es un esfuerzo importante. O sea, gobernar una ciudad con 200.000 personas, con todo lo que eso lleva, en cuanto a colegios, en cuanto a centros de salud, tienes que estar pendiente, aunque no sea competencia tuya, en cuanto a movilidad, en cuanto a un montón de cosas, me llegó a parecer, Dios, esto es ingobernable. Ingobernable porque lo tratas todo, desde el bache hasta el arbolado, hasta la educación, hasta los problemas de seguridad. Yo tuve ocasión que gente me ha llamado, como estaba en el área de seguridad, pues bueno, hablando con ellos y comentándome sus problemas con los vecinos. Cuando hablé con la concejala de seguridad, pues bueno, resulta que la cosa no era para tanto, o era distinto, ¿no? En vivienda también, hablando con la gente que tenía las casas, las viviendas del MSV, los desperfectos que tenían. O sea, esto era enorme, era muy grande, inabarcable, creo, ¿no?
Por eso cuando dice que muchos políticos o que muchos cargos, digo, a ver, aquí hay tarea. No es si es mucho o poco, es que hay tarea para todo el mundo. Cuanto más gente haya, por supuesto, controlando presupuestos y demás, más atendido va a estar, pero es que es necesario que esté atendido. Ya digo, me impresionó, y también por parte de nuestra gente, el hecho de cómo se adaptaron y cómo supieron también intentar romper un poquito la dinámica tal vez que podía ir llevando el PSOE, ¿no? De lo que se puede y no se puede hacer. Por ejemplo, una de las palabras que decían siempre, esto siempre se ha hecho así. Que a lo mejor todos caeríamos lo mismo con el tiempo. Pero evidentemente ahí yo creo que fue un poquito de aire fresco, que yo creo que al PSOE también le vino bien. También copió un poquito. A lo mejor reconociéndolo, pero copió algunas cosillas. Y a la hora de los resultados, a la hora de los cambios que se pueden tener, ya sea desde la oposición, desde el gobierno, o sea, ¿cómo ves? O sea, ¿crees que este ciclo, porque al final es un ciclo, bueno, habrá valoraciones personales, ¿vale? Sobre cada cual, hasta dónde ha llegado el ciclo, si ha acabado ya, si no ha acabado. Hay un ciclo que viene del 15M que parece que está finalizando. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? por ser ecuánimes y cada uno que tenga su opinión. Pero ¿tú crees que se han producido cambios en las instituciones como el Ayuntamiento de Getafe, que la gente las pueda percibir como tales? A ver, que la gente las perciba tal vez no mucho. O sea, no es una percepción clara. Que ha habido cambios de fondo y si van a crear tendencias, yo creo que va habiendo cambios. O sea, ahora mismo cambios a lo mejor que no son muy claros. En cuanto a movilidad se están empezando a hacer cosillas. En cuanto a vivienda, por ejemplo, aquí no sé, yo creo, no he calculado mucho, pero no había tanta vivienda pública de alquiler como se está empezando a hacer o como hay conciencia de hacer ahora. O sea, tanto de la MSV como las nuevas construcciones que haya, y eso es un cambio de fondo. Lo que pasa es que es cierto que cuando tú haces un sorteo para ciertas viviendas de la MSV, como hay una gran demanda, evidentemente eso pasa rápidamente porque la demanda es mucho mayor. Entonces es difícil que eso que tenga una incidencia o que la gente sea capaz de verlo. Pero yo creo que se ha iniciado el camino. Ahora, puede haber tendencia a ir retrocediendo eso, es cierto, como no sigamos incidiendo en ese camino. Y eso es importante también, presionar para que siga. Pues, a ver, hemos estado hablando de resultados. Y los resultados es verdad que es difícil que los perciba la gente, aunque sí que evidentemente sí que puede haber cambios de tendencia o de búsqueda de eso. Tú has estado trabajando, lo has dicho antes, siempre muy concienciado, o entraste en política sobre todo por el tema de la ecología, el cambio climático y demás. ¿Cómo ves esa cuestión en la ciudad? ¿Crees que en ese ámbito sí hemos evolucionado, hemos cambiado? No sé si a mejor o a peor, pero no sé cómo. Hemos hablado antes de que tú recordabas de cuando nevaba en la ciudad y hoy seguro que hay varias generaciones que no han visto nevar en nuestra ciudad, quitando Filomena, que la vimos no hace tanto. Y la verdad es que me lo paso muy bien, hay que reconocerlo, yo lo pasé divino. Pero ¿qué actuaciones crees que sobre el cambio climático se ha cambiado o no? ¿En qué hay que mejorar? Yo fíjate que es un tema en el que me parece que no ha habido grandes cambios, o sea, ni veo expectativas de cambio tampoco. Por ejemplo, en la cuestión del espacio, ahora estamos viendo que de pronto ha empezado a aflorar la construcción de nuevo, o sea, solares que estaban anteriormente eran solares, no tenían construcción y de pronto han empezado a aflorar. Para mí eso va a ser más gente, más coches, más movilidad difícil y tampoco veo una actuación que intente abordar eso. Aparte me parece bastante inabordable por la propia característica de la ciudad y por cómo se está tratando, hacia dónde se está yendo y por la poca conciencia también. Porque mucha gente, bueno, yo lo noto como demasiado agobiante también a veces, ¿no? Pero tal vez es un tema pendiente, muy pendiente además. Hablar de vivienda, de construcción. Yo sé que es un tema que siempre te ha interesado mucho también, sé que has estado trabajando tanto en el círculo, en el ayuntamiento. Existe un problema real de falta o problemas de acceso de mucha gente a la vivienda. Por otro lado, estabas diciendo que se está construyendo más. ¿Tú crees que es la solución para Getafe seguir construyendo viviendas para esa demanda que en principio hay? Pues a ver, ahí es complejo. Es un tema complejo, lo sé. Porque depende de dónde se mire. Nosotros en el grupo de vivienda estamos haciendo lo que podemos con el tiempo que tenemos, pero es cierto que estamos más o menos haciendo un estudio de los pisos que se van haciendo nuevos que no tienen protección pública. Y ahora mismo los pisos que se van haciendo nuevos, algunos valen por 300, 400, 500.000 euros. Y yo me pregunto, no sé, ¿es esa la orientación que se le puede dar? Es decir, tú tienes un terreno, hay una constructora, pero no hay una orientación de hacer, bueno, tenemos un terreno, vamos a hacer casas para personas que tengan recursos normalitos, ¿no?
Pero no, la tendencia es a gente que tenga mucho dinero, o no sé de dónde lo saca, pero a mí 300, 400 mil euros me parece bastante inalcanzable. Después está la cuestión de cómo la iniciativa pública, hablando por ejemplo de la Comunidad de Madrid, en el Plan Vive, los precios que están teniendo. Los precios de alquiler que están teniendo son 800, 900 euros al mes. O sea, es decir, mucha gente, cuando también aquí estamos informando del ingreso mínimo vital y también damos información de más cosas, mucha gente no tiene acceso a eso, porque una de las condiciones es que tú ganes al menos un 35%, o sea, que como mucho gastes un 35% de lo que ganas. Es decir, 8 por 3, 24. Tendrías que ganar en la unidad familiar 2.400, 2.500 euros. Y no hay muchas plazas reservadas, si es que alguna para gente que no tenga esas condiciones. O sea, que ya incluso lo público se está haciendo inalcanzable. Yo creo que por parte del ayuntamiento hay una apuesta un poquito mejor. Los pisos de la MSV pues, son más asequibles, pero aún así es cierto que para muchas situaciones también quedan un poquito fuera de onda, ¿no? Y a mí sí me preocupa porque no sé muy bien, tal vez cuando se haga la CAR o el barrio de la aviación y los precios sean los que se han dicho, a ver si es posible mantenerlo, pues bueno, podamos ver algo distinto. Pero ya incluso la mentalidad de la gente, el hecho de que no puedo alquilar una habitación por menos de 500 euros, ¿y quién te dice eso? Porque no puede ser por 300. O sea, es una mentalidad que está muy metida, nos la ha metido muy dentro. Que la vivienda sea un bien de mercado, no solamente lo están haciendo los especuladores, y que nos lo tenemos metido en vena. Y él invierte en vivienda, invierte en vivienda. Y cuando tú inviertas en vivienda, tengas su ganancia, sabes el rastro que estás dejando detrás. Que esto es un bien necesario. Con esto no se puede especular, como si fuera con las joyas o algo que no es necesario. Entonces sí me preocupa, porque no veo tampoco ni conciencia, ni tampoco una actuación que sea lo bastante relevante como para dar solución. Pero ¿no crees que es complicado que si las administraciones públicas, digamos, no establecen ese famoso derecho a la vivienda, es normal que el ciudadano, por una cuestión, digamos, histórica, si queremos, por aquella cultura del propietario que hizo la dictadura, digamos, está integrado en la persona, es esto que apuntas, sí. Pero al final no hay una responsabilidad expresa de las administraciones públicas que son las que deben hacer prevaler lo que dice la Constitución, ese derecho de acceso a la vivienda? Yo creo que es responsabilidad de todo el mundo. Y tenía una conversación muy interesante con una persona que es propietaria de 2 o 3 viviendas, ¿no? Y dice, bueno, esto no es cosa mía, esto es cosa de la administración que tiene que dar solución. Digo, de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero también es cierto que cada cual tenemos un papel. Es decir, las personas particulares no tienen por qué, no tienen por qué subirte al carro de un mayor enriquecimiento. Es decir, cuando tú tienes unos recursos económicos, tienes una estabilidad, pues realmente no tienes por qué subirte al carro de pasar una cierta barrera de especulación. Puedes apoyar, puedes ayudar. Ahora que es cierto que la responsabilidad no es suya, o sea, no es del todo suya ni tiene que recaer en sus hombros. Aquí, por ejemplo, la administración tiene que invertir mucho más dinero, por viendo el programa de la vivienda en Viena, por ejemplo, era impresionante. Y lo que decían era, vamos a ver, si aquí se invierte en educación y sanidad, porque son derechos, son bienes primarios, pues también en vivienda. Aquí, por ejemplo, tenemos edificios vacíos. ¿Puede la administración comprar edificios y remodelarlos? Yo pienso que sí hay posibilidad. Entonces hace falta un presupuesto para que tú dentro de la población compre vivienda vacía. Y hay que ver, porque yo solo comenté cuando estaba en vivienda. Y bueno, ¿por qué no compramos algunos edificios que están en medio de hacer con la Sareb? Porque había 2 o 3 que localizamos. Fui allí, pues, tanto al gerente como al concejal. Mira, esto es de la Sareb, hemos ido al registro y es de la Sareb. Está medio a hacer el edificio porque supongo que el constructor, pues eso, sería bancarrota y demás. Y bueno, pues todo era un problema, es muy difícil. Yo no sé si era difícil o no, pero evidentemente hay algo que por lo menos yo no entiendo por qué no se está haciendo. Y no entiendo por qué no un dinero que se podría emplear. Tenemos remanentes, a lo mejor el remanente no es una opción, porque ya sabes que todo tiene muchas condiciones, pero a veces no entiendes por qué no se está incidiendo más ahí. Bueno, el remanente ha servido para pagar el ACAR. O sea, son 35 millones de euros que se han invertido en comprar suelo al Ministerio de Defensa. Pues ahí lo tienes. Yo no sé, a veces lo pienso sobre la CAR, ¿no? Es cierto que es una apuesta muy grande. Dios, se ha invertido una millonada ahí, es cierto, y a lo mejor va a dar solución más adelante. Hay que ver después cómo salen los estudios. Pero con el dinero que se tiene o parte de ese dinero se podría haber visto qué viviendas de la Sareb siguen todavía o qué edificios siguen vacíos y poder comprarlos. Pues sí hay posibilidad, claro. También nos ayudaría que hubiera tanto y retrato, es decir, que la administración tuviera prioridad sobre un particular. Es decir, un particular va a vender algo y antes se lo tiene que decir la administración. Si no lo compra,
vale, lo vende. Pero si no, la administración coge, se lo queda. Sí, lo que pasa que ahí, mientras que yo creo que no es tanto del derecho como que la voluntad en sí de la administración de hacer esa compra. Claro. Me explico, es decir, por mucho que tenga el derecho, si no hay voluntad de por sí de la administración en adquirir una serie de viviendas para tener un parque público, hay que recordar que España es el país de Europa, creo que estamos al mismo nivel de los últimos, con Rumanía, en vivienda pública, digamos, propiedad del Estado. O sea, somos los últimos. O sea, que esto no es una cosa que estemos aquí diciendo de locos, sino que es que toda Europa tiene más, cualquier país de Europa, de cualquiera, incluso el Reino Unido, tiene más vivienda pública del Estado que España, que nuestras administraciones. Yo recuerdo además algo, yo cuando estaba en mi vivienda tuve una reunión con el concejal y con el gerente de la MSV. Y estuvimos viendo un gráfico de poblaciones de España, no sé si eran 50 o 100 poblaciones. Hay un balance de vivienda anual y hay ediciones especiales, y entonces venía un gráfico que se veía muy bien. ¿Qué porcentaje de vivienda pública tenían los ayuntamientos que se estaban representando y cuáles eran de alquiler y cuáles eran de venta? Getafe era de todos, era el que más tenía en venta y el que menos tenía de alquiler. ¿Qué ha pasado cuando se hicieron las promociones públicas de venta de Los Molinos, Buenavista? Pues evidentemente con el tiempo ha pasado al mercado privado. Claro. No ha habido una previsión de decir, vamos a quedar con un número importante y vamos a poder, aparte que la gente pueda rotar, vamos a poder influir. Y bueno, pues eso fue una política que se hizo aquí. No sé si no se tenía en mente o no sé exactamente por qué, pero el resultado sí sé que es ese. Sé que es ese. Y ahora, donde tú inviertes dinero público se ha convertido en un bien privado. Ahí aprovecho yo y meto la cuña. Venga, invito al que sea a escuchar la conversación que tuve con Pedro Castro, porque estuvimos hablando precisamente de eso. De que tú puedes hacer muchas... Bueno, pues me reconocía que en su momento el planteamiento que se hacía era el de la propiedad. Claro. Entonces hacen vivienda de protección pública, de protección oficial, depende de las tipologías que se han aplicado, porque había una demanda de gente que quería adquirir una vivienda en propiedad. Veníamos de esa cultura de los propietarios y en ningún momento en esas épocas se pensaba ni más remotamente en el problema que hoy existe del alquiler. Yo siempre lo he planteado y hemos tenido algún programa en Getafe News ya de vivienda, hablando de vivienda. Yo creo que son dos problemas distintos. Por un lado, el acceso a la propiedad y hasta qué punto una ciudad como Getafe, que tiene el mayor, creo que es uno de los territorios, es uno de los términos municipales, que no me salía la palabra, más grandes de la Comunidad de Madrid, quitando la Ciudad de Madrid, por supuesto, pero Getafe tiene uno de los términos municipales más grandes, con lo cual es verdad que en Getafe todavía queda terreno. Es un debate que siempre existe y que ahora mismo está, porque Getafe tiene un plan general de ordenación urbana de hace 20 años que nadie se atrevió ni a hablar de él. O sea, no se habla ni del... Eso, creo que solo se habla en Getafe News del... No quieren abrirlo. Nadie quiere sentarse a hablar del plan general de ordenación urbana. Se habla de los desarrollos famosos de Perales del Río, que están por allí, hay previstas unas pequeñas viviendas en Perales del Río, pero todos sabemos, escuchamos en su día hablar del proyecto del Verdegueral, 20.000 chalés, ¿vale? Esté como esté ese proyecto, está el ACAR, pero no ha habido una modificación. El Getafe no tiene un planteamiento ahora mismo de cómo quiere desarrollarse como ciudad en el plan urbanístico en los próximos 20 años. El plan de ordenación urbana, digo, es de 2003, es el último. Entonces, evidentemente hay que afrontar eso y hay que tomar decisiones. Decisiones desde el punto de vista como, ¿se va a construir más o no más vivienda en propiedad? Porque creo que son dos viviendas distintas. Una cosa es vivienda en propiedad, era el debate que teníamos con Pedro cuando lo entrevisté, y una cosa es la vivienda en propiedad, otra cosa es la vivienda en alquiler. Desde mi punto de vista, es decir, Getafe no hay vivienda en alquiler, existe un problema real de acceso a la vivienda en alquiler, pero la vivienda en alquiler tampoco va a solucionar el problema de acceso a la vivienda de la mayoría de la población. Es decir, habrá población, cuando tuvimos el debate con Jesús Prieto y con Eloy también aquí, claro, habrá gente que haya que decirle que ya no hay espacio en Getafe físico para que puedas seguir viviendo en Getafe. Claro, por eso te decía que era un problema complejo. Claro, por eso, son varios... Quien tiene la familia, los hijos que son de Getafe, que quieren vivir aquí, o quien ya se ha ido, se ha tenido que ir. Claro. Es cierto que dice, bueno, estamos manejando algo que tiene sus pros y sus contras. Pero es cierto, por ejemplo, también, que de lo que siempre hablamos, a ver, ¿qué modelo de ciudad queremos? Porque claro, si tú no tienes un modelo o no debates en algún momento dado, oye, todo esto que son terrenos ahora mismo, ¿van a ser casas y pisos? ¿Esto van a ser calles y edificios? Porque claro, eso puede ser una opción. Y ahí va a vivir más gente dentro de la población. Pero es cierto que la calidad de vida, la posibilidad de expansión de personas que quieren salir y ver una zona verde o tener una visión un poquito menos de edificios, pues va a ir desapareciendo. Entonces, es un equilibrio complejo. Pero yo entiendo que, bueno, hay que sacarlo a debate también, porque en muchos sitios, además, hay mucha gente que lleva muchos años con esto también. Y bueno, intenta combinar dentro de que nada es perfecto, pero intenta combinar gente que conviva en un entorno agradable y gente que pueda vivir. Yo, por ejemplo, viendo la zona centro, yo creo que la única zona verde un poquito así más cercana es el Parque Los Escolapios, donde vivía yo, y poco más.
poco más. Y no es un gran parque. No. Entonces, bueno, ¿se va a seguir construyendo por allí o vamos a aprovechar algún espacio para meter un poquito más de verde? Porque es cierto que llega a ser un poquito, yo me he sentido bastante agobiado. Estamos nosotros, en breve sacaremos un reportaje sobre ese plan de gestión del arbolado, que hay eso, y es verdad que ahí aparecen muchos datos muy interesantes, como este que apuntas, por ejemplo, de cómo se han salido en titulares, porque siempre la prensa, en las noticias de titulares, pero sin entrar en el meollo, se habla de que Getafe tiene un 40% de zonas verdes en el término municipal. Claro, o sea, si luego te vas a sitios, ¿vale? Ya digo, no voy a adelantar datos de ese reportaje que vamos a hacer. Guárdalo. Lo que lo vamos a hacer, porque además lo veremos en los planos, porque el documento tiene unos planos donde se ve perfectamente, claro. Pero si hay zonas que tienen el 1% de arbolado, claro, tienen un serio problema. Tienen el 99% de ese territorio, de ese barrio, es cemento. Claro. Entonces es complicado decir que Getafe no tiene problemas de zonas verdes porque tiene el 40%, claro, si metemos el río... Si quieres zona verde te vas con el coche, ¿no? Claro, hombre, claro. En vez de pasear un poquito y... Claro, si te tienes que ir a Perales del Río para ver la zona verde, pues sí, claro, si lo contamos a grosso modo en el término municipal, sí te sale el 40%. Pero cuando vas a los datos por barrios y ves que te digo, hay un barrio que tiene el 1,87% de zonas verdes, y no es el centro. Hay alguno que tiene... Hay uno que tiene menos, tiene menos que todavía que el centro. Entonces, claro, es verdad que es relevante. Y cuando miramos el término municipal y hablamos de construir, que esto a los que construyen no les hace mucha gracia, también hay que reconocer que se nos ha adelantado. Es decir, las viviendas ya están en el río Manzanares, como aquel que dice. Es decir, Madrid ha llegado a construir hasta el otro lado, a su lado del río, para que nos entendamos. Sí, impresionante. Entonces, claro, ellos ya han llegado hasta ahí, con lo cual, yo sé que esto puede ser que nos guste escuchar en determinados sitios, pero hemos llegado tarde a ese espacio. Con lo cual, sí que nos toca la responsabilidad como ciudad de decidir si allí queremos continuar, o sea, podemos hacer pisos encima del río, o al lado, o no. ¿Por qué no? Pues son decisiones que habrá que tomar. Sí, seguro que físicamente se puede, luego vienen inundaciones y cosas de estas que pasan cuando vienen los desastres climáticos. Sí, pero estaría bien que hubiera, no sé... algún tipo de lugar o medio donde se conciencie un poquito más sobre qué otras posibilidades existen, ¿no? Porque todos estamos como muy enfilados, ¿no? Muy enfilados a que tú alguien dices que no, que es bueno hacer vivienda, pues claro, aquí vive gente, fomenta el negocio, fomenta el trabajo, tal, pero vale, y esa otra visión, que hay 4 motivados que la tienen, esa otra visión de para qué más vivir una ciudad, de cómo el ciudadano toma la calle, bueno, pues también hay que tenerla en cuenta. Y si no tienes referencia, ni siquiera te lo planteas, como no tengas un modelo un poquito distinto. De vez en cuando ves alguna cosa y dices, sí, hay otra forma de hacer las cosas, fíjate. Bueno, pues eso hay que potenciarlo, hay que darlo a conocer también. Claro, ¿y cómo esos espacios de debate? ¿De dónde pueden salir esos espacios de debate? Tú has participado, porque hemos hablado al principio de ahora Getafe y demás, se crearon espacios como el Ágora, o cosas así, pero son espacios a los que realmente, estamos grabando esto, esta tarde hay una charla que organiza la Asociación de Museos de Getafe, con Fernando Pardo, hablando de renaturalización de ciudades y demás. Pero son espacios en los que la gente realmente no participa, es decir, queda feo decirlo, pero como no lleguemos a la mayoría de la población y se genere ese debate en la población, y no es tan fácil eso. Posiblemente la institución tenga una parte de responsabilidad, o sea, tenga que tener una parte de iniciativa en eso. Es decir, cualquier acto institucional generalmente sabemos que llama un poquito más, el ayuntamiento prepara tal, pero es cierto, yo a veces he visto debates que han venido con gente muy técnica y gente buena, ¿eh? Gente buena que tiene buenas ideas. Pero es cierto que ha sido el debate, las jornadas y después hasta luego, Lucas. Debe haber algo más, o sea, debe haber una especie de coordinación entre gente técnica. Lo dijo José Fariña también cuando estuvimos en una charla. Él decía que está bien que la ciudadanía proponga, que está bien que tenga ideas, pero es cierto que tiene que haber una parte técnica que da la parte del conocimiento, que tiene que conjuntarse también. Entonces, que da conciencia, pero da posibilidades también y da una visión amplia. Entonces creo que la institución debería tomar esa iniciativa y debería hacer que aquellas cuestiones que se planteen desde la ciudadanía sean cosas que se vayan viendo. O sea, porque ya digo, no sé, no acuerdo el nombre ahora, se ha hecho varios años ahí en el espacio mercado. Tiene un nombre, no se me ha ido. Pero bueno, ya digo, técnicos, buenos técnicos. Lo que pasa es que es verdad que estábamos hablando antes de que es la propia institución la que no ha sido capaz de poner el debate encima de la mesa. Es decir, el debate del plan... Lo que define una ciudad, nos guste más o menos, el modelo, es el Plan General de Ordenación Urbana. Si no hay Plan General de Ordenación Urbana y nadie se ha atrevido desde 2003 es el último. Se han hecho planes parciales, planes especiales... Sí, bueno, se modifican cosillas que todos sabemos porque, bueno, pues hemos estado trabajando dentro, lo conocemos, modificaciones dentro de un ayuntamiento
que son, pues eso, trocitos, modificaciones parciales, trocitos. Pero el hecho de que no haya un plan general de ordenación urbana, esto lo explicaba Pedro Castro, que si alguien sabe de cómo funcionan esas cosas, es él, las cosas como son, hay que decirlo, ha hecho muchos planes generales de ordenación urbana en 28 años de alcalde. Claro, ese es el modelo. Entonces, claro, tú puedes hacer modificaciones parciales, y lo mismo hay alguien en el ayuntamiento que tiene en la cabeza qué modelo de ciudad quiere. Pero evidentemente no es un modelo de ciudad que no se ha debatido ni en la corporación municipal. O sea, porque modificaciones parciales sí se puede decir, no, hombre, pues si has votado a favor de esa modificación parcial, estás de acuerdo en esta actuación. Pero claro, cuando hablamos de la modificación parcial, para que lo entienda la ciudadanía, pues es modificar el uso a lo mejor de alguna de las parcelas de la estación. Me acuerdo lo que pasó con la subestación aquella famosa de Iberdrola, que había que quitarla para ponerlo y tal. Pues hombre, son cosas muy puntuales. Puedes estar a favor o en contra o verlo, todo tiene sus matices, es cierto. Pero no es algo relevante, es decir, lo que no nos hemos parado a sentarnos es qué ciudad queremos, pues eso, para los próximos 30 o 40 años. Ese debate no lo tiene la institución, es difícil que llegue a la población. Y yo no le veo con mucha intención tampoco. O sea, porque después ha habido experiencias, a ver, si tú quieres que la gente entienda algo, realmente haces algo para que lo entienda y creas espacios donde lo pueda entender. Ha habido experiencias de urbanismo participativo también, donde tú no vas a ir a hablar, no, entonces aquí descalificas, entonces la zona verde, sino que, bueno, la gente ha puesto, mira, esto Getafe, tú vas poniendo tu cacharrito donde crees que están las cosas, mira, yo creo que hay un colegio, yo creo que no sé qué, y aparte eso es importante porque tienen nociones, ¿qué nociones de qué tiene que tener un barrio? Por ejemplo, ahora mismo, si tuviéramos mismas nociones, nos estaríamos llevando las manos a la cabeza por lo que está pasando en Los Molinos, un sitio donde no tiene infraestructuras de toda la gente que está allí, ni colegio, un colegio muy... zonas verdes, claro. Porque no, bueno, esto se hace así, y bueno, parece que no hay otra forma de hacerlo. Entonces, cuando tenemos las nociones de qué hace falta para de verdad desarrollar un barrio, centros sociales, centros de encuentro, pues podríamos contrastar un poquito mejor. Pero ya digo, yo ahí no veo mucha, ni la vi entonces, ni lo veo ahora. A la institución me refiero, bueno, a la parte de eso, que la participación la lleva un poquito así, un poquito más con pinzas. No veo que tenga intención. Bueno, la participación ahora la lleva más Madrid, no quites... Bueno, digo, a lo largo, yo ahora mismo... No le quites competencias a la gente. Siempre ha sido a lo largo de... Que ahora ya se vaya a cambiar de una forma a otra, bueno, ya iremos viendo. Pero bueno, sí es cierto que no se ha vivido esa idea, ¿no? De que la institución se abre para ver. Sí ha habido reuniones, sí ha habido encuentros, pero no ha habido una permeabilidad en cuanto a decir, mira, ¿te acuerdas esto? La gente eso y nosotros hemos hecho tal. Ha sido como muy parcial o muy residual, ¿no? También. ¿Y qué problemas destacarías así más grandes ahora mismo que tú ves en la ciudad? Hemos hablado de la vivienda, yo creo que es uno de los problemas más importantes, pero así aparte de los que hemos comentado, ¿qué otras situaciones concretas tú ves que Getafe necesita mejorar? De hecho, empezábamos por lo bueno y acabamos siempre por la crítica. Bueno, sí, necesita mejorar. Yo la contaminación. Te decía que venía ahora en bici desde Los Molinos y la verdad es que me traga el humo de no sé cuántos coches. Hay mucho uso del coche, hay mucha contaminación, aparte que estamos rodeados, pero hay demasiado tráfico. A mí me agobia demasiado y me parece muy complicado aceptarlo. Bueno, con la zona de bajas emisiones esperemos regularlo un poquito, pero me parece un problema importante. Un problema importante por los vertederos, por los niveles de ozono que Getafe ha superado en un montón de ocasiones. Ahí está el proyecto Artemisa, el famoso proyecto Artemisa, que está ahí para quemar las basuras, básicamente. Si no. Bueno, y voy a decirlo bien, que luego me dicen que quemar basura para generar combustible para los aviones. Hay que decirlo todo, que si no se manipula. Eso queda bien, pero bueno, a lo mejor nos tenemos que enterar un poquito mejor de qué es eso. Porque claro, ahí hay dudas de que, bueno, si tú tienes que quemar basura, ¿qué quiere decir? ¿Que vas a traer más basura de más sitios porque necesitas para quemar? Porque bueno, hay información que se va viendo y estaría bien que si tú vas a sufrir por las consecuencias, si va a haber emisiones, no va a haber emisiones, ¿qué va a ser eso? Y después si el beneficio va a ser tan grande, que hay estudios que dicen que tampoco es tan grande, el beneficio del combustible que le puedan dar al avión. Entonces todo eso sería interesante que se dijera, porque eso no va a dar más presión en cuanto a contaminación. Para mí es un problema importante, la contaminación. Y bueno, la cuestión de la educación también tenemos un problemilla importante en cuanto a colegios, en cuanto a institutos, una falta de educación, en cuanto a la sanidad no digamos nada. Sobre todo por los problemas que nos está traspasando la Comunidad de Madrid, que es la competente. Es impresionante, ¿no? Yo no encuentro palabras para saber qué está pasando en las urgencias del Centro de Salud de Los Ángeles. Eso es un gran problema porque la gente está copando los hospitales, ya hay de media 6, 7, 8 horas de espera en urgencias porque la gente se va aquí desesperada.
en otros sitios ya ha muerto gente porque no ha sido atendida por el profesional que correspondía. Yo creo que eso, bueno, pues ahí está. Si seguimos votando a quien votamos, a ver si algún día entendemos que si tenemos este problema y esta persona que da el problema, cuando quitas a la persona que da el problema, es posible que mejore. Es posible. Entonces, bueno, hay una relación. Eso hay que entenderlo. Porque a mí me pareció alucinante que antes de las elecciones de la Comunidad de Madrid, creo que fue antes, hubo una manifestación en Madrid por la sanidad. Pues bueno, se dijo que había 600.000 personas. Y después salió el Partido Popular. Bueno, tuvieron unos millones más de votos, ¿no? Sí, ¿qué ha pasado? No relacionamos. Bueno, ahí es, yo todavía, yo hasta que no encajo las cosas estoy así como, pues sigo todavía sigo muy entendido y digo, ¿cómo se come esto? Tengo varias teorías, pero no me convence ninguna. Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por haber echado este ratito aquí conmigo, que siempre es un placer conversar un poquito hablando de Getafe. Pues gracias a ti, gracias a tu labor, tu tarea que estás haciendo, rebuscando en las noticias para ver qué hay de verdad en lo que hay y dar a conocer gente, bueno, pues que estamos aquí. Y me gustó también, quiero decírtelo, la conversación que tuviste con Alba, que yo creo que hay pocos espacios donde una persona que está haciendo la política pueda explicar la política sin tener que estar respondiendo a acusaciones y que la gente lo vea también, que vea que hay utilidad cuando alguien está haciendo la política, que tenga, pero es importante porque tiene ese espacio de tranquilidad donde puede explicar. Claro, sí, nos dicen que lo diste y es importante. Nos dicen que hay espacios que estas conversaciones son muy largas, porque tengo conversaciones, pero con Pedro estuvimos hora y media hablando. Y nos pero es que tenemos mucho que contar. Y nos quedó. Son muchos años. Y seguro que conociéndole, seguro que cuando me lo encuentre después por la calle me dirá que por qué no le echamos otro ratito. Pero es verdad, estos espacios de conversación, así más tranquilos y hablando de los temas, y todos se hacen cortos, porque la verdad que todos se hacen cortos cuando te interesa la conversación. Bueno, pues puede ser que no llegue a mucha gente, pero es la única manera, como bien dices, de que la gente pueda pasar un poco más del corte de vídeo, de reflexionar sobre los temas como estamos reflexionando nosotros. O esa por lo menos es mi intención, no otra. Y yo creo que es importante, porque a veces yo siempre cuento un caso. Hay un compañero del trabajo que no está metido en política, o sea, no está metido en partido de política, pero bueno, son una persona que se informan, Y digo, vaya, como está el tema aquí de la gente que piensa. Digo, ¿tú crees que la política podría mejorarte la vida? Se quedó pensando. Dice, no. Digo, hostia, ¿cómo es posible que alguien me diga que la política, todos tenemos muy claro que la política te puede mejorar la vida, pero ¿cómo es posible que alguien, una persona joven, que está medio informada, llegue a decirte que la política no le puede mejorar la vida? ¿Cuál es el concepto? Y yo creo que nos falta mucho que escuchar y entender para saber el porqué de esas cosas. Es un poquito frustrante, ¿no? Totalmente. Claro. Así es. Haciendo teorías hasta que quedemos con ello, porque es complicado entender. Así es. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Pues a ti, venga, chocas a 5.